Hola, buenas noches. Voy a agregar el título de lo que vamos a hablar hoy. Hola. Bueno, ahí tenemos a Mayra. Si entra Mayra. Hola, Mayra. Hola, ¿cómo estás? Estamos, lo logramos. Lo logramos. Estábamos un poco complicadas con las luces y con el procedimiento. A ver si podemos agregar el título. No sé si se puede, puede ser que lo que se puede hacer es como colocar el título que quede como bloqueadito ahí para que los que van entrando puedan ir viendo de qué estamos hablando. Ahí pude, Quedó, ahí quedó. quedó fijado. Muy bien. Bueno, Mayra, ¿cómo estás? ¿Cómo te lleva la noche fría de invierno? Bien. A base de tecito, con miel, obvio. Y sí, Mucho líquido, bien hidratada. está bien, Pero sí, abrigadita. pasando el frío. Bueno, primero que nada le quiero dar gracias a todas las personas que nos dejaron preguntas para este vivo, porque estuvimos promocionando para que pudieran participar y llegaron un montón de preguntas y bueno, les queremos agradecer. Y bueno, justamente la idea es ir con esas preguntas, contestando las preguntas y ir haciendo una dinámica con las preguntas que también vayan llegando durante el vivo. Vamos a estar unos 30, 40 minutos y bueno, por ahora es esa la idea. Mai, ¿te animás a decirnos qué es la apiterapia? ¿Qué es la piterapia? ¿Qué es la apiterapia? Es la pregunta más hecha, porque mucha gente no sabe. Puse una encuesta si conocían o no, y un 70% me dijeron que no sabían lo que era la apiterapia. Bueno, la piterapia es la disciplina que usa a nivel, en nuestro caso a nivel médico, todos los derivados de la colmena. ¿Cuáles son los derivados de la colmena? Por supuesto, los productos primarios, que son la miel, jalea real, el polen, el pan de abeja. Hay un compuesto que es apilarnil también, que es a base de la larva del zángano. La pitoxina que se extrae a través de la propia de la picadura de la abeja, utilizando la misma abeja, o la pitoxinoterapia. Nosotros usamos también el inyectable de uso médico, que se liofiliza el veneno y se utiliza a nivel subcutáneo. Y después los derivados, que en mi caso utilizo mucho, que es el vinagre de miel, la hidromiel también como terapéutica, y el bicomplex, que es un complemento de todos los componentes de la colmena y a nivel de fermentados también. Entonces la apiterapia es esa disciplina que usan diferentes metodologías, diferentes tratamientos para prevenir y tratar enfermedades crónicas, enfermedades graves. Sí, se habla de que hay más de 15 productos de la colmena actualmente, inclusive el aire de la colmena es uno de los productos que se están ahora utilizando, están como un poco más en boga, sobre todo en España, que se Ujú. respira el aire de la colmena, obviamente con unos filtros, pero todo ese aire que las abejitas generan dentro de la colmena tiene muchísimas propiedades, es una cosa que se está estudiando, pero que se está viendo que tiene muchos resultados, sobre todo en pacientes asmáticos y con patologías respiratorias, o sea que lo que se puede trabajar con la apiterapia es mucho porque tenemos muchos productos, por algo le dicen la farmacia del cielo a la colmena, así que buenísimo la Al explicación. aspirar, aportar un poquito a lo que dijiste, al aspirar se usa muchísimo, incluso hacen cabinas en espacios muy, muy lindos, la verdad.
Mm. y las personas pueden quedarse a pernoctar cerca de la colmena, ahora también se está usando eso, y hacer tratamientos de días, quedarse días, hacer tratamientos justamente con el aire de la colmena, porque al aspirar todos los componentes volátiles de todos los componentes de la colmena, incluido el veneno de la abeja, se metabolizan directamente, empiezan a hacer terapias respiratorias que influyen directamente en el transcurso de la enfermedad, no solo a nivel respiratorio, sino patologías a nivel general. Sí, tal Entonces, cual. si habrá campo para explorar todavía Sí, sobre las inclusive el zumbido de diferentes de las la colmena. abejas, hay gente que le tiene miedo, pero mucha gente dice que es como algo relajante, o sea que combinado de buena manera y adaptado al paciente se puede trabajar mucho y hacer muchas terapias bien interesantes y estamos hablando aparte de productos naturales, no son productos químicos, entonces los efectos secundarios que tenemos son mínimos, bien aplicados con terapeutas que tengan experiencia, realmente los resultados que obtenemos son muy buenos. Así que nada, esa es nuestra herramienta de trabajo con las abejitas. Bueno, ¿te parece? Les iba a decir, muchas gracias a todos los que se están conectando, que si quieren dejarnos alguna pregunta, ahí abajo van a ver unas tarjetitas con un signo de interrogación. Si quieren hacer preguntas para que contestemos, háganlas ahí, porque nos queda como una cajita, porque si las hacen en las preguntas como que van subiendo y no las podemos ver. Así que eso. Vamos a empezar, ¿te parece, con la primera pregunta, May? Ujú. Bueno, mira, tengo acá una señora que se llama Ana Gabriela y me preguntó cómo se aplica la pitoxina. ¿Qué le podemos decir? Bueno, cada uno tiene su método, esa es la verdad. Porque desde diferentes especialidades, desde diferentes también enfoque. Yo, por ejemplo, hice el primer, antes de practicar la apiterapia, estaba formada en medicina estética, en procedimientos no convencionales. Entonces lo que hice fue aplicar justamente la pitoxinoterapia, la aplicación de la pitoxina, perdón, aplicar los métodos que ya sabía la aplicación de la pitoxina. Y después fui como optimizando el uso de la pitoxina en cuanto a beneficios, a microdosis, a diferentes patologías, entonces varía mucho. Normalmente se hace a nivel subcutáneo, yo lo hago subcutáneo sobre, también como soy acupunturista, sobre los puntos de acupuntura para tener una mayor influencia, o sea, menor dosis y mayor efecto, con mayores beneficios, pero eso es algo que se va dando con la experiencia y con justamente con el tipo de patologías que llegan con mayor frecuencia. Por ejemplo, en fibromialgia es muy complejo, las personas que usan, que hay muchos apiterapeutas fuera del país, también aquí en Uruguay, que utilizan la abeja directo. Es complejo porque tienen que hacer varias sesiones, incluso en la semana, todas las semanas deben repetir las sesiones y deben hacer varias sesiones para poder abordar todos los puntos que corresponden, porque realmente en fibromialgia es una patología que afecta a todos los tejidos. Entonces, dependiendo de qué tipo de patología, el objetivo es simplificar y con el mayor, reducir el número de sesiones. Yo hago una vez al mes nada más, cada 20 días, y no es necesario, en mi Con el experiencia, inyectable, decís tú. con el inyectable. Y a nivel de tejido, a nivel de fascia, inducción miofacial, cada vez fui optimizando más el efecto de la pitoxina en cuanto a menor dosis y mayor estímulo. Exacto. Por supuesto, la apiterapia no es solamente la aplicación de la pitoxina, siempre hago previo y con mucho mayor efecto el tema de la desintoxicación por órganos y sistemas, porque la pitoxina es estímulo, actúa a nivel, si bien el 10% es lo que hace el efecto a nivel local, donde lo inoculás, pero el resto hace a nivel del sistema nervioso central, hipófisis, suprarrenales, para que eso vaya segregando justamente bioregulación, tus propios corticoides, tu propia inflamación, analgesia. Entonces, el objetivo es que es puramente estímulo. Si vos
incorporás estímulos a un cuerpo o a un organismo que esté lleno de capa de filtros, de toxinas, por supuesto ese estímulo va a llegar a nivel superficial. En cambio, si primero haces un programa de desintoxicación con cambios de nutrición, hábitos de ejercicio, incluso respiración, cosas básicas, en poco tiempo, y luego incorporás la pitoxina, el efecto es mucho mayor. Entonces, los protocolos se van desarrollando según justamente los mayores beneficios, porque no tiene sentido para mí aplicar la pitoxina sin hacer ningún cambio de hábitos, que es lo primordial, sin enseñarle a la persona luego cómo moverse, qué tipo de ejercicio, sin enseñarle después a vivir sin dolor. Entonces, cómo caminar, cómo moverse, cómo respirar. Entonces, adaptarse a esa nueva vida también es importante que hagamos ese camino, ese acompañamiento. Entonces, hay muchas cosas que llevan a lo de la aplicación de la pitoxina. Es todo un mundo ahí, depende mucho, es muy personalizado. Sí, totalmente. O sea, ¿dónde lo ponemos? ¿En qué cantidad lo ponemos? Y bueno, Ujú, el tema de la abeja viva y el tema de los inyectables, yo también trabajo con los inyectables, me parece que son ujú, más dosificables, puedo como manejar mejor la dosis. Y bueno, no es la única forma el inyectable de acceder a la pitoxina, también tenemos gotas sublinguales, ujú, capsulitas, glóbulos, y hay otros métodos más sofisticados, pero básicamente yo utilizo mucho el sublingual, porque entre una sesión y otra de aplicación de apitoxina, ujú. noto mejores resultados. Es como que se mantiene el efecto más. Claro. Y aparte lo toleran mucho mejor los pacientes, ¿no? Lo que tiene el sublingual es que es una dosis baja, entonces no sirve Ujú. solo. Mucha gente me dice, me compré gotitas de apitoxina, pero no me hicieron nada. Y no, lamentablemente la apitoxina sublingual, si no está apoyada con un tratamiento, como decías tú, intradérmico, y aparte, que también es otra cosa importante, como decías vos, la apiterapia no es solo apitoxina, si bien es uno de los productos estrellas, tenemos que siempre utilizar los otros productos de las colmenas, porque yo siempre digo que los productos de la colmena son sinérgicos, eso significa que se potencian unos con otros. Si yo te doy apitoxina y te agrego propóleo, la apitoxina va a hacer Ujú, más efecto que si no le pongo propóleo. Depende de la patología, no es todo cuadradito, cada paciente es distinto, ujú. justamente por eso se hacen evaluaciones y vamos aparte también viendo la respuesta de cada paciente. Entonces, cómo lo aplicamos, dónde lo aplicamos, qué cantidad aplicamos, que eso es también una cosa variable. Y ahí ya te engancho la siguiente pregunta y después contestamos acá. Hay una pregunta de Ariel de Neuquén. Hola, bienvenido Ariel y todos los que nos están viendo, que nos pregunta sobre la tintura de propóleo. Eso la vamos a contestar ahora después. Pero tenemos otra pregunta justo de la pitoxina que me dejaron, Daniel me dejó. ¿Duele? Y esa es otra de las grandes incógnitas. No duele, no. A ver, la aplicación intradérmica, por supuesto, duele menos que una picadura y son como micropunturas. Siempre va a doler mucho menos que una picadura, pero se siente un ardorcito en el momento y luego no es que vayas a quedar con dolor ni mucho menos. Justamente vos salís de la sesión sin dolor ninguno por la aplicación. Entonces, y a veces hay apiterapeutas que ponen frío, que hacen toda una preparación. Realmente, como yo la utilizo, como voy probando justamente la parestesia, digamos, del propio paciente, la sensibilidad, la aplicación del propio paciente. Entonces no es necesario realmente la aplicación a nivel superficial intradérmico no es. Lo mismo que hay apiterapeutas también que ponen anestesia local o lidocaína antes. Me parece que pincharlo para volver a pincharlo no, y local tampoco porque no es a nivel de piel, eso es el ardor es una aguja muy finita, 30 y medio, Es y la que se realmente el usa en, ardorcito. en el rostro para hacer este Claro, tratamiento el en el rostro. rostro. O sea, es la Prácticamente más apenas finita que penetra existe. claro, la piel, es muy superficial. Intradérmico es lo pegadito a la dermis, entonces muy superficial y no queda sensación ninguna, es algo Mm. cuestión de O sea, es una segundos. pequeña molestia,
que a veces con hielo se puede disminuir, porque no todos los pacientes tienen la misma sensibilidad al dolor, obviamente, hay Sí, gente que es más sensible, otros sí. no tanto, y zonas que son más sensibles que otras. Ujú. Aparte, nosotros, yo siempre digo, no les duele el pinchazo, les duele un poquito cuando pongo la gotita de Claro, veneno. Es eso lo que les arde, porque es como si los picara una abeja. Pero en realidad, aparte, lo que ponemos es muy poquito, es una gotita, no les estamos poniendo cantidades claro. grandes ni tampoco muy profundo. Entonces, es una sensación muy rápida, muy leve y se puede tolerar muy bien. Así que y vale la pena Porque el resultado. la pitoxina tiene un pH ácido, entonces eso es lo que reacciona y justamente es lo que causa el ardor, pero inmediatamente no hay sensibilidad ninguna con respecto a eso. Así que no, a perderle el miedo que se puede hacer y Sí, tal cual. sin ningún efecto. Bueno, bueno, un saludo a la doctora Gersi que se nos unió, a Micaela, Texteira, que no sé si es familiar tuyo, porque Texteira de apellido, y después a Diego y a Mayra, una tocaya tuya que es amiga también. Les mandamos un beso a todos, no sé si me olvido de alguno. Y estoy buscando la pregunta del propóleo, que nos preguntaban de Neuquén, Concentración de la ¿cómo tintura. podían saber la concentración del propóleo? A ver si la encuentro, y si no, bueno, la pregunta era esa, pues yo la leí. ¿Cómo, ¿Cómo pueden saber cómo cuando medir la compran? concentración? Y eso es medio difícil, ¿no? Es complejo porque es complejo. Primero que nada, Micael es mi primo. Micael, Con el mismo Micael, le apellido, digo me una cosa, pareció. Micael, perdón. fuerza de la familia. Sí. Primero que nada, saber que tenés que tener una fuente proveedora de los componentes fiable, Exacto. porque justamente estamos hablando de apitoxina, estamos hablando de miel, de propóleo, pero ¿qué tipo? ¿De dónde viene? Que sean componentes orgánicos en lo posible, que sean de nuestra floración, autóctona, eso tiene que ver mucho con la biodisponibilidad de lo que es nuestro ecosistema y de lo cual estamos preparados y ambientados para aceptar también. Entonces, muchas veces en los mercados se dan los productos chinos, entonces también hay que tener cuidado con eso, de saber el proveedor y tener conocimiento de la fuente que estamos consumiendo. Si una fuente es confiable, si te vende una tintura, te hace una tintura del 20 o 30%, va a ser así. Y no tenés cómo saberlo empíricamente realmente, porque podés tener un tipo de propóleo muy fuerte que sea del 10% y una del 20% y no notes la diferencia en cuanto a coloración o aroma. Pero realmente el efecto entre una y otra es muy notorio. Y en cuanto a funcionalidad, a tema de lo que es los beneficios que pueden tener. Entonces, si te recomiendo tu apiterapeuta o tenés como objetivo consumir un tipo de propóleo en cierta concentración, tenés la seguridad, tenés que tener una garantía de que sea así, de que te haga una tintura que corresponda a eso, porque no tenés cómo saber que esa tintura tiene o no esa concentración haciendo una prueba. Sí, no hay Esa es la cómo verdad. saber, sí, sí. Y lo mismo también No, es con el exactitud. alcohol que utilizan, que tiene que ser determinado alcohol, no cualquiera, y Ujú. bueno, y toda la higiene con la que se tiene que preparar el producto, pues son productos artesanales. Entonces, todo el raspado que se hace para retirar el propóleo, en dónde se prepara esa tintura. Entonces, es importante que pidamos recomendación a un apiterapeuta o un apicultor que sea, como decís tú, de confianza. Porque a mirándolo o haciendo alguna prueba así, no tenemos cómo. Porque el aspecto siempre es Sí, un líquido oscuro, como que no es totalmente claro. homogéneo, entonces no hay cómo saberlo. Pero la diferencia no es lo mismo algo al 5% que al 30%. Así que O eso. puede tener también impurezas, que lo que determina es el color. A mí me han llevado propóleos para evaluar y realmente eran propóleos con muy baja concentración, pero que estaban oscuros, oscuros realmente, y no tenía casi nada de resina por las impurezas que tenía. Entonces, saber que el propóleo también depende mucho de dónde lo saque el apicultor. Si tenés una buena fuente, es decir, bueno, un propóleo que no sea del exterior o de... Convengamos que, vamos a explicar un poquito qué es el propóleo. El propóleo es una resina que las abejas fabrican
cuando van en diferentes, con la salvia de cada árbol, y tienen que coleccionar muchísimo, pasar por muchísimos procesos a nivel enzimático para generar una resina que sea, eh, que aísle todo. Entonces, lo que ellas hacen es proteger la colmena. Incluso hay animales, ratones y víboras adentro de la colmena, la encontrás petrificados con propóleo, porque ellos lo que hacen es, primero, por ejemplo, por supuesto, matan a cualquier agente que entre, insecto además que entre dentro de la colmena, y esterilizan. La colmena es algo tan perfecto, tan estéril, no existe ningún microorganismo que ellas no quieran que exista ahí dentro de la colmena. Lo Entonces usan lo que para ellos hacen protegerse, claro. para protegerse, lo rodean, lo embalsaman, es así, lo embalsaman de propóleo y lo dejan ahí petrificado. Entonces a veces vas a las colmenas y encontrás los animalitos enteros en ratitas o lo demás dentro de las colmenas petrificados, y saben que se, Momificado. se Bueno, se garantizan dice de que que eso no en el vaya a antiguo contaminar Egipto lo utilizaban para para momificar los cuerpos. modificar. Mm, Entonces el propóleo lo que hace es un bactericida, fungicida, no deja que ningún germen infecte la colmena. Ellos se garantizan eso, que cualquier cosa que entre pase eso. Entonces, para cerrar la colmena también llenan de propóleo. El encerramiento, cuando los apicultores abren y cierran, entre los cuadros mismos, entre la cera, también, que esa es la más pura, que es la que el propóleo que se colecciona encima del cuadro sobre la cera de miel. Entonces es más difícil de coleccionar esa, pero realmente es la más pura. mm. Entonces depende del propóleo que sea. Un propóleo que lo coleccionan del exterior, que pueden haber también alrededor de la colmena, por supuesto va a tener mucho más contaminantes, plomo y demás y tóxicos, que el propóleo que esté dentro de la colmena, o el propóleo que se pueda sacar, por el peor de los casos, de algún bichito que haya quedado dentro de la colmena. Entonces depende mucho el tipo de propóleo por eso vuelvo, la garantía de que están vendiendo un buen propóleo para hacer tu propia tintura Mm, sí. o comprar una tintura pronta. Mm, Entonces, el propóleo hay un sí. mundo también. Y acá por acá nos decía Ariel, me van las preguntas, de que él producía propóleo y no, perdón, sí, propóleo y que no estaba seguro si lo hacía al 20 o al 30%. Eso tenés que hablar con apicultores, que nosotros te podemos dar una guía, pero los apicultores son los que tienen justamente toda esa proporción de cuánto alcohol y cuánto propóleo seco se diluye para poder hacer el porcentaje. Y acá Ariel nos dice, los beneficios sabemos que son muy buenos, no nos hemos enfermado, lo usamos en la familia, ni de COVID ni de ninguna gripe. Y ahí ya te engancho con la otra pregunta que teníamos de Belina, nos dejó una pregunta ahí en Instagram que decía, ¿el propóleo cura el COVID? Porque viste que con el COVID estamos todos ahí al piso. El propóleo, mira, el propóleo actúa, que eso fue un estudio que salió reciente, perdón que estoy media Sí. confundida con la pregunta, la puedo ver. No, la pregunta de Belina era Recientemente, si se podía, sí, si se sí, podía entendí. curar el COVID con el propóleo. Recientemente, recientemente salió un estudio, con todo en base a la pandemia, que justamente determinaron la acción del propóleo en cada una de las fases del COVID, tanto en la fase de lo que es la fase inicial, que es la fase de replicación. El propóleo actúa a nivel del KP de propóleo, que es justamente un fenol, que es una Y forma proteína, parte, sí, del propóleo. forma parte del propóleo, actúa en la proteína de la cápside, de la cápsula del COVID. Entonces, justamente a la hora de replicarse, al actuar y a plegarse a la cápsula esa, va a evitar que se replique de manera natural. O sea que si no es que previene, sí, pero además de eso, cuando ya tenés COVID, si ya infectó y ya entró a replicarse, va a disminuir la acción de la replicación. En la segunda fase pasa lo mismo, en la tercera también. La segunda fase es la de inflamación a nivel pulmonar, la segunda.
Entonces ahí empieza a inflamar, porque COVID es inflamación. Tal Es cual. así, empieza después que se replica, empieza toda la cadena de inflamación y llega la inflamación a nivel sistémico. Entonces, el propóleo lo que hace, además de la capsi, la quercetina, la penosembrina, son inmunoestimuladores, entonces al ya entrar y en la segunda fase aumenta el sistema inmune para que identifique y tu cuerpo empiece a atacar ya a ese patógeno. Que es la fisiopatogenia del COVID, es que es el gran simulador. Cuando el sistema inmune se da cuenta que tiene que atacarlo, él ya Sí, es ya ganó estrago. terreno. Entonces, ese era el tema con el COVID, que cuando llega a nivel pulmonar, ya es muy, muy rápido que pasa a nivel general. Entonces, al propóleo exacerba la acción del sistema inmune, entonces lo reconoce y justamente puede atacarlo a tiempo. Pero sí, se vieron incluso a nivel hospitalario en pacientes ingresados graves que al suministrarles propóleo en diferentes dosis, cuanto más dosis, mayor efecto, o sea, disminuían los días de hospitalización. Entonces eso es importante porque el propóleo es dosis dependiente, hay que tener cuidado con máxima concentración y dosis alta, siempre para esta época, para prevenir y tratar COVID, son dosis altas de propóleo. Sí, para el El COVID. propóleo alcohólico el propóleo alcohólico, hay también la manera de consumirlo es diluido en agua tibia, cosa que se diluya un poquito, se disuelva el alcohol, porque a mí me pasó en pacientes que estaban muy afectados con COVID, que sí tuvieron una evolución muy buena inmediatamente, le causó un poco de irritación gástrica el tema del alcohol. Entonces, justamente, cuidar eso, porque después ya querés que consuman, pero lo ideal es que consuman una base analcohólica de propóleo, ¿no? Un Y vienen propóleo que cápsulas también, que son más costosas que las viene en tinturas, cápsula. pero también pueden utilizarse. O sea, respondiendo a la pregunta, no cura el COVID, pero sí lo previene y mejora muchísimo su evolución. Lo que decía Mayra, evita que el virus se vuelva agresivo y aparte estimula el sistema inmune. Entonces estamos actuando con el propóleo de dos lados, bloqueando un poco al virus y por otro lado haciendo que tu sistema inmune esté más fuerte. Y fue ese estudio que se hizo en Brasil, en pacientes internados, y se vio que teníamos buenos resultados. Los pacientes se mejoraban muchísimo más rápido, necesitaban menos oxígeno, o sea, a dosis altas en el caso del COVID se obtuvieron muy buenos resultados. Así que a tenerlo en cuenta al propóleo y también sirve obviamente para otros virus, para otras enfermedades respiratorias, la gripe clásica, pero bueno, en cuanto al COVID es esa la respuesta. Y saber que COVID, o sea, no cura. Creo que la pregunta está bien, se entendió lo que ella quiso preguntar, pero lo único que puede llegar a curar una enfermedad viral es aumentar nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, como cualquier otro virus. O sea, optimizar los recursos que tenemos, porque eso es lo único que te va a proteger, incluso como coayudante de la vacuna también, es el propóleo. Así que, ¿por qué? Porque actúa a todos los niveles del sistema inmune. Entonces, esa es no hay cura contra lo que es un virus realmente, no es como Ujú. una enfermedad crónica, digamos, pero sí es prevenir y disminuir todos los factores de riesgo que pueden justamente inmunosuprimirnos. Tal cual. Bueno, después tengo una pregunta de Rosana Quintana, que está acá conectada, que nos dice por ahí súper interesante, le mandamos un beso, y ella me puso una pregunta, es ¿cómo saber si sos alérgica a la apiterapia o a la pitoxina? ¿Cómo una persona puede saber si es alérgica o no? Buena pregunta. ¿Cómo saber? Eh, la prueba que se hace normalmente a la pitoxina, siempre velar inyectable, es la prueba en el antebrazo, que es la prueba justamente que se hace a nivel general para alérgenos. Más que nada, la pitoxina inyectable es muy raro que cause alergia. Primero porque es una pitoxina liofilizada y cuando no tenés manera de controlar la reacción porque es dosis controlada. Entonces también justamente empezar con microdosis y si llegara a haber un paciente alérgico, yo tengo pacientes que se tratan por su alergia a la pitoxina con el inyectable, porque controlando la dosis y sensibilizando a ese organismo contra ese veneno, cosa de que si llega a ser, no sé, por un agricultor o alguien que se expone
a la abeja no pueda llegar a fallecer por una picadura en abeja, justamente es algo que se trata con la pitoxina inyectable. Pero ¿cómo se hace? Vos ves qué tan reactiva es la persona, le haciendo una prueba en el antebrazo y ahí sabés qué tan reactiva puede ser con una microdosis. Nunca vas a inocular el veneno directo, por más que sea a nivel superficial, sin hacer la prueba antes. Y ahí sabés qué tan reactiva puede llegar a ser o no. Yo nunca he Exacto. tenido una experiencia de una reacción alérgica, realmente, Sí, vamos severa. a aclarar que solo un 0,3% de la población mundial, de todos, son Ujú. alérgicos severos, porque una cosa es la alergia, esa que a todos le tenemos miedo, que es la reacción anafiláctica, en donde el paciente se le cierra la garganta, se hincha todo, esa reacción severa solo la hacen un 0,3% de los pacientes, es muy poquito, inclusive hay algunos estudios que dicen que es menos todavía, pero lo que sí tenemos más frecuentemente son reacciones locales, o sea, si el paciente lo inoculamos, que se le haga una pequeña roncha, se le inflame, como cuando te pica cualquier bichito, eso no es ser alérgico, eso es una respuesta normal ante una toxina que se te colocó, pero no quiere decir que seas alérgico. Y como decía Mayra, inclusive se puede esa alergia desensibilizar y tratar con la propia pitoxina. Entonces, siempre que se traten con un apiterapeuta bien formado, se van a hacer siempre primero una prueba de alergia antes de hacer cualquier tratamiento. Así que por ese lado pueden estar tranquilos. Bueno, a ver, acá Verónica Olivera nos pregunta si tengo reflujo, ¿puedo usarlo? Tranquila, gracias. Supongo que nos estará preguntando por el propóleo. Si tu reflujo está bien controlado y estás tratada, eh, no habría mayor problema. Yo siempre recomiendo que el propóleo lo tomen después de los alimentos, no con el estómago vacío, por justamente que tiene alcohol. La dosis que estamos tomando del alcohol, digamos, en donde está diluida el propóleo, es muy poquito, son gotas. Pero en pacientes Ujú. muy sensibles o con una gastritis en actividad puede llegar a irritar. En esos casos lo que se puede llegar a hacer es comprar cápsulas, que el laboratorio Apiter vende acá y en muchos lugares venden también, son cápsulas que son cápsulas de laboratorio que tienen el propóleo ahí que no tiene alcohol. Y esas son mejor toleradas por pacientes sensibles del estómago, pero en general no hay mayor problema. Teniéndose cuidado de tomarlo luego de los alimentos, no hay mayor problema. A ver si teníamos alguna otra pregunta. A mí se trancaron las preguntas, no puedo leerlas. Entonces. Acá Alejandro Milano pregunta, consulta, me diagnosticaron artrosis de rodilla y columna lumbar, ¿el tratamiento de apicultura sirve? O sea que tiene artrosis en la región lumbar y de rodilla. Sí, por supuesto que sí. El tratamiento de apiterapia, sí, 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 Sí. sirve. ¿Por qué? Porque eh, todos los componentes de la colmena actúan a nivel de antiinflamación. Y a la artrosis, se desgaste en los huesos, sí, pero es por la inflamación crónica. Entonces, siempre, aunque estemos hablando de hueso, patología osteomiarticular, estamos hablando de inflamación. Primero, y después desgaste, después deterioro articular y demás. Entonces, siempre que hay artrosis, hay una inflamación. Baja la inflamación y después de eso le da la chance, le digo yo, a tus tejidos para que tu propio organismo empiece a estancar la enfermedad. Estanca la enfermedad y luego empieza a regenerar los tejidos. Sí, regenerar los tejidos. ¿Dice regenera? Sí, regenera. Yo lo que hago es combinarlo con el plasma rico en plaquetas. En el caso ya cuando no hay más inflamación, combino en pocas sesiones con plasma rico la pitoxina, porque el resultado es mucho más rápido. Pues son factores de crecimiento que se unen la poderosa acción de la pitoxina. Pero siempre estamos hablando de lo mismo. La pitoxina es un estimulante a nivel del sistema nervioso central. Es tan poderoso, tiene 90 componentes de los cuales nosotros, la mayoría, vamos a confesar, no sabemos todavía para qué sirven porque la ciencia, todavía no hay ciencia que llegue a demostrar para qué sirven esos componentes. ¿Por qué la farmacéutica no lo pudieron nunca sintetizar a la melitina, que es el mayor componente de la pitoxina? ¿Y por qué lo consideran que es peligroso y demás? Digo, porque la industria farmacéutica, casi el 90% de su facturación, por decirlo de alguna manera,
es el dolor, tratamiento para el dolor, analgésico. Entonces, que la pitoxina sirva no solamente para el dolor, sino para regenerar y evitar la inflamación. Ahí estamos hablando de que vamos contra un negocio, en realidad Multimillonario. contra el orden mundial lo estamos yendo. No le Entonces, sirve a los señores de la farmacia farmacéutica mundial que la pitoxina, que es algo natural, solucione los problemas de dolor y de artrosis. es una realidad Tal de cual. que tengamos que estar actualizándonos todo el tiempo y que hay estudios científicos avalados, por supuesto que hay. ¿No? Esta pregunta la hago, esta respuesta la digo porque me han hecho muchas preguntas. ¿Hay estudios científicos? Sí, por supuesto que hay. Mucho. Es más, hay más estudios científicos avalados de la medicina no convencional que la propia medicina convencional. ¿Cuántos Justamente, medicamentos tomamos que dicen, probado en animales, y decís, ¿qué? Y nosotros lo consumimos como si fuera nada, re habitual, y nos indican, y ni siquiera fueron probados en humanos. ¿Cuántos de nosotros leemos el prospecto de lo que estamos consumiendo? Entonces mucho. realmente es algo de que todavía falta mucho para aprender sobre los tratamientos de apiterapia, pero que sí limitan una enfermedad, principalmente la osteomioarticular, baja inflamación y regenera, sí regenera. Sí, tal Así cual. que en eso sí funciona. Sí, acá Caro Eli también nos pregunta para la gonoartrosis, cómo es el tratamiento y el tiempo de ver los resultados. Que también tengo otra pregunta acá que nos habían dejado en la cajita. Gabriela, que nos puso, tengo 57 años, artrosis y rodillas gastadas, dolores de columna y cuello. ¿Me puede servir? Y básicamente es lo que estaba diciendo Mayra. O sea, la pitoxina tiene un doble efecto, calma el dolor, desinflama y al mismo tiempo estimula la regeneración de los tejidos, cosa que ningún fármaco hace, o sea, ningún analgésico que tú te puedas tomar te va a reconstituir o ayudar a reconstituir el cartílago. La desinflamar es lo que evita que el daño siga generándose, porque justamente es como si yo en la piel me hago una herida, una herida, una herida, la cicatriz que me va quedando cada vez es mayor. En el caso de las articulaciones y los huesos es lo mismo. Si todo el tiempo está inflamado, 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 ese hueso cada vez se engrosa más y se va deformando. Y a nivel del cartílago pasa lo mismo. Entonces, tanto sea artrosis de cadera, de rodilla, de hombro, que son las articulaciones que más desgaste sufren y en cada paciente va variando, y aparte la artrosis es también un desgaste a nivel de la edad, del envejecimiento propio del esqueleto, que hay factores que lo aceleran obviamente, pero en el caso de la pitoxina nosotros logramos un tratamiento completo, global, y aparte, bueno, con lo que Mayra decía al principio también, mejorar la calidad de vida, ejercicios de forma suave para estimular la movilidad y realmente los resultados que se obtienen son excelentes. Los pacientes, eh, inclusive yo tengo pacientes que han vuelto a caminar sin bastón, muchos pacientes llegan con un bastón y después de unos meses de tratamiento caminan sin nada y me dicen, no lo puedo creer. Y bueno, no soy yo, son las abejas que con la pitoxina generan una mejoría que se ve inclusive en las radiografías. Pero bueno, todo esto es como decía Mayra, no le sirve a las farmacéuticas. El ibuprofeno es uno de los productos que se venden más a nivel mundial. O sea, a nivel internacional, los analgésicos son los comprimidos más vendidos. Entonces, no les va a interesar que nosotros le saquemos venta. Nosotros no, las abejas. Así que bueno. A ver, el tiempo, lo que preguntaba Caro, debe ser Carolina, que el tiempo depende del paciente, no es lo mismo una persona que tiene una artrosis incipiente que una paciente que tiene una artrosis ya avanzada, y cada paciente es distinto, pero generalmente a los 10, 15 días, lo primero que calma es el dolor, por el efecto Ujú. analgésico que tiene la pitoxina, y después el efecto permanente se logra en 2, 3 meses, ya la mejoría es muy grande, se nota mucho. Bueno, a ver si tenemos alguna más por acá y si no, seguimos con las que tenemos. El- sobre acá sobre el propóleo, que el apicultor lo cosecha, lo diluye con alcohol y no sabe qué hacer, qué concentraciones. El tema es que cuando Ah, haces una tintura de propóleo, no me aparece el nombre de la persona que preguntó, no, a tenés mí que tampoco. pasarlo por un proceso de filtrado que lleva casi 10 etapas para que quede listo.
Entonces, primero eso, garantizarte que la fuente de propóleo, si tú mismo lo cosechás, de que no sea por decirte algo, un propóleo de la piquera, que sea el propóleo más mejor que puedas sacar de la colmena. Y después de eso, filtrarlo y mucho, ¿tá? Diluirlo en alcohol y hacer varias diluciones. Y después de eso, dejar evaporar el alcohol, que ahí se hace la base analcohólica de lo que es el propóleo, y queda como una pasta sólida base. Y en base a eso es que recién haces la tintura del 20 o 30%. Si vos, esa es la pasta seca. Esa pasta seca se puede hacer para niños también, diluida, y puede ser en miel o puede ser con otro disolvente para niños, y ahí serviría para personas que sufren de gastritis también. Ujú. La miel con propóleo es buena opción para las personas con reflujo y con Y con trastorno gastritis también, es verdad. con Sí, porque gastritis. suaviza, claro. Entonces, hay varias etapas que tenés que pasar antes de llegar a una tintura de buena, ¿no? Una tintura del 30 por 20 o 30%. La que yo uso es del 30%, por los tiempos también. Los tiempos que se vienen y también porque en diabéticos, el tema de que vamos a hablar más adelante, el propóleo para diabéticos, excelente. Entonces, grandes concentraciones para mayores beneficios. Siempre relacionado al propóleo es dosis dependiente. Cuanto mayor dosis, mejor calidad de propóleo, mayor efecto va a tener. Sí, dentro de unos límites, ¿no? Yo tampoco soy muy de la idea de tómese todo lo que quiera, no. Ah, También va no, a no. depender del No, peso, lo por que mida eso. un niño. Pero sí, antes se usaban Así, dosis muy bajitas y no se tenían resultados tan buenos porque usaban al 5%, era muy poquito. Se vio sí que al 20 o al 30 se obtienen mejores resultados. Sobre todo en la parte del efecto antiviral y antibacteriano se necesita más dosis. bacteriano. Si es ya para como un efecto, me parece, antioxidante o preventivo, capaz que ahí podemos usar un poquito menos, combinado con alguna otra cosa. Bueno, ahora que mencionaste la miel, Mayra, me preguntaron, bueno, si los diabéticos pueden consumir miel. Una pregunta muy, muy común que nos hacen muy ¿Qué seguido. tema? Eh, ¿Qué decir? ¿Pueden consumir miel? Sí, pueden consumir miel, pero controladamente y, por supuesto, bajo supervisión médica siempre. Pero, por ejemplo, a mí me pasa que llegan pacientes diabéticos que siguen con su tostada, con su pasta, con su arrocito, con su un montón de cosas en la dieta que digo, no puede, le dijeron que no puede consumir miel, pero está con carbohidratos complejos, cantidad, complejos y simples de todas las variedades y combinadas. Y digo, el tema de las enfermedades metabólicas y lo que es nutrición es más que nada la combinación de los alimentos. Entonces, si estás haciendo un protocolo en el cual justamente bajar carbohidratos, de los cuales son los que influyen directamente en la acción del glucosa, perdón, en los niveles de glucosa en sangre, en los niveles de insulina y demás, tenés que optimizar las dosis de cada cosa. Entonces la miel no solamente es un azúcar simple, sino lo que actúa a nivel de diferentes mecanismos. ¿Y por qué esto? Me pasó que quise comprobar esto porque fue un gran desafío. Entonces le mandé a los pacientes, le indiqué, y yo misma lo hice para comprobarlo, le indiqué que cada vez que consumía el miel se midieran los 15 minutos y después nuevamente se hiciera justamente la pruebita de la glicemia. Y lo que noté con sorpresa es que realmente no aumentaba. O sea, no aumentaba, tenía un pico a los 15, 20 minutos y después de eso bajaba de manera notoria. ¿Y eso por qué es? Porque la miel se metaboliza inmediatamente. O sea, no recarga los islotes del Langershall, o sea, la No parte del precisa páncreas insulina, no precisa no insulina para ser necesita absorbida. insulina. Entonces el porcentaje sí sube, pero ese pico de glicemia que tiene realmente baja inmediatamente al hacer un ejercicio o moverte o se metaboliza a los 15 minutos. En cambio, el azúcar común tiene que pasar entre 3 y 4 horas para metabolizarla hasta que
justamente se cansan o se agotan los recursos pancreáticos, los islotes pancreáticos que son los responsables de la generación de insulina y demás, se agotan y luego se provoca la enfermedad, la diabetes y demás. Entonces es importante saber esto, que la miel se metaboliza de diferente manera, que sí va a subir la glicemia inmediatamente, sí, sí, pero que se metaboliza de manera diferente. Ahora, si nosotros le agregamos la miel al pancito o la miel a la leche por el pancito y demás, obviamente esta combinación no va a ser favorable. Lo importante es capaz que es justamente saber cómo utilizar la miel para optimizar esos recursos. Antes de un ejercicio en un diabético o antes de una, no sé, por decirte algo, de una intervención quirúrgica o justamente para prevenir la hipoglicemia o cuando en los casos de hipoglicemia también en el diabético, que lamentablemente son muy frecuentes. Entonces, saber cómo usar la miel. La miel tiene, no solamente es azúcar, es fructosa combinada con glucosa, pero tiene además vitamina, casi todo el complejo B, tiene vitamina C, tiene vitamina A, tiene antioxidantes, enzimas, es un compuesto muy complejo que tiene muchísimas cosas que aportan beneficios al diabético y que lo previenen infecciones, justamente promueve la salud en cualquier persona, ¿no? Entonces, usarlo de manera sabia, usar la miel de manera sabia, porque en base al mal uso y a la mala combinación, en general me estoy refiriendo a todos los alimentos, es que hay alimentos que son condenados y creo que como la miel no hay ningún incomprendido y condenado. Entonces sí, aprovechar los beneficios que tiene la miel en cada uno de los patrones. Siempre hablamos también de miel de verdad, eso es importante. Si consumimos una miel adulterada o una miel que por descristalizarla, por decirles algo, se sometió a temperaturas mayores de 45 grados o al microondas por más de 30 segundos, o es una miel que la adulteran, que la combinan con otras, con azúcar, por ejemplo, para poder justamente comercializarla, que pasa, hay apicultores que lo hacen, y los apicultores también, Y para que para no, en el mantenerla sector. líquida, porque hay gente que no le gusta que se Claro, para cristalice. mantenerla líquida, para que no cristalice, o le rompe la desnaturaliza, al pasarla de calor, la desnaturaliza, entonces no cristaliza más. Entonces la miel pierde todas las propiedades y se transforma en un azúcar común y corriente y peor que eso. Entonces realmente saber la fuente de miel, saber justamente volver a lo mismo, qué tipo de productos se consumen, si es un producto orgánico, mejor todavía, digo, ideal es un producto orgánico. ¿Cómo saber que es un producto orgánico o no? Bueno, creer en las certificaciones. En eso y todo el mundo, en Uruguay no hay organismo que certifique hoy por hoy, la red de agroecología que era la encargada de certificar no está autorizada para certificar, realmente las certificaciones no son controladas. Entonces, ¿qué certificaciones son las más coherentes que podemos confiar? Las certificaciones internacionales. Ecocer, Fairtrade, que es de comercio justo, fijarnos que las certificaciones de sus productos es internacional. Ahí sabemos que es una miel orgánica. ¿Por qué? Porque decimos, pero el apicultor es casera, la miel es casera, sí, pero no. Nos pasa de que no llega miel o se mandan a hacer casi 50 estudios de la miel antes de exportarla, y la miel tiene muchísimo glifosato, y no solo el glifosato, o sea, pesticidas, de todo. Entonces, mucho cuidado con eso, con qué consumimos y cómo lo consumimos. Tal cual. Acá Richard Meneses nos dice, mi padre, 79 años, apicultor, diabético, se controla todos los días, endulza todo con miel, ya hace 30 años y se mantiene entre 80 y 110 la glicemia. Es lo que estabas diciendo. Si, o sea, la miel en sustituto del azúcar, yo siempre le digo a todo el mundo, en vez de poner una cucharita de azúcar en el café con leche, poner una cucharita de miel y vas a tener beneficios extras. Capaz que las calorías son las mismas, pero tenés todo eso que vos mencionaste de extra en la miel. Yo también cuando dicen, me voy a hacer un tecito con miel y limón para la gripe. Bueno, hacete el té, espera que enfríe un poco
y cuando está tibio le pones la miel, porque si pones la miel con el agua hirviendo arriba de la miel, la desnaturalizás toda y perdiste lo que querías de efectos positivos. Después acá me pregunta Verónica, la miel que es extraída del eucalipto blanco, ¿qué me dice? La miel que es extraída del eucalipto blanco, no sé a qué se refiere, si es esa miel pura monofloral o si se da la savia, no sé, eso no te entendimos. El tema de las mieles monoflorales es un tema porque es un poco difícil. La miel, una cosa que me faltó, el tipo de miel ideal para la de Uruguay, ¿no? Ideal para el diabético es la miel de acacia, Sí, porque la miel depende del componente floral de la miel, es el tipo de azúcar que tenga, o sea, la cantidad de azúcar que tenga, y la miel que tiene gran cantidad de humedad, de manera natural, ¿no? Es la que no cristaliza por lo general, es la miel que mayor índice glicémico tiene, o sea, mayor índice justamente de azúcar tiene. Entonces es la miel ideal para usar en diabéticos, la miel de acacia. sí, yo siempre le explico a los pacientes que las mieles uruguayas son casi todas poliflorales, porque nosotros la Ujú. abeja cuando sale de la colmena a buscar para producir miel, anda por muchos lados. No podemos saber qué abeja fue en todos lados, pero si tenemos un bosque de acacias o de eucaliptus y la colmena está ahí, podemos saber que en un gran porcentaje Claro, la miel nosotros es procedente de ahí, por eso se dice que es de eucalipto, de acacia, ujú. y ahí tenemos propiedades extra, como decías vos, que si pudiendo, las monoflorales tienen sus propiedades extra. Bueno, acá Alejandro nos dice que agradezco por la explicación sobre la artrosis. Últimamente me enviaron a tomar pregabalina. Me queda clara la explicación de ustedes. Muchas gracias. No, gracias a ti y bueno, estamos a la orden. La pregabalina justamente es para disminuir el umbral del dolor en el caso de los pacientes que sufren mucho dolor. Y bueno, deseamos que te mejores, Alejandro. Bueno, creo que las preguntas las respondimos todas y creo que no me quedó ninguna. Si querés, por acá vamos terminando, Mayra. No sé si querés decir alguna cosa más para completar. No, bueno, ahora que me quedé pensando en lo que dijo Alejandro un poco, es que cuestionen, indaguen, sean curiosos en cuanto a tratamientos naturales, no se queden con lo que nosotros los médicos les decimos y tome esto y no lo hagan. Busquen para qué sirve, qué puede afectarles, porque eso nosotros no lo decimos. Le digo, tome esto, mire, le va a afectar el hígado, le va a afectar los riñones, le va a afectar seguramente el corazón. No le decimos nada de eso. ¿Por qué? Porque no estamos Vos te preparados referís a para los decir. fármacos, te referís a los fármacos, ¿no? A los Ah, fármacos. Entonces, cuando se sienten enfrente a un médico convencional y no convencional, lo mismo nosotros, ¿para qué sirve? ¿Por qué? ¿Cómo utiliza? ¿Qué puede llegar a hacerme? La misma pregunta que ustedes nos hicieron ahora, pregunten eso, indaguen. Y si no les responden, no pasa nada. Búsquenlos por ustedes mismos. No crean todo lo que les decimos, porque muchas veces nosotros decimos lo que nos dicen, lo que nos venden. Y lamentablemente es así. El médico convencional llega un momento que damos lo último que salió porque pensamos que es lo mejor y que vamos a beneficiarnos. Siempre vamos a obrar, pensamos que obramos en base a su bienestar, sí, pero muchas veces no tenemos todos los recursos ni tenemos todo el conocimiento. Entonces damos lo que pensamos, lo último que salió, y por ahí lo último que salió no es lo mejor para usted. Indaguen un poco. sí. Confíen, sí, pero indaguen, cuestiónense y pregunten. Y Y busquen a ver pregunten. si no hay algo mejor, si hay algo mejor para ustedes. Y no Eso todos nada los más. remedios sirven para todos los pacientes. Nosotros cuando indicamos algo, estamos haciendo una prueba, siempre digo, usted tiene que tomar lo que le mandaron y ver si te cayó bien, si te hizo bien. Hay muchas personas que no toleran ciertos fármacos. Yo siempre me acuerdo de un profesor de farmacología que nos dijo, todos los fármacos, todos tienen efectos secundarios. Nosotros tenemos los efectos que queremos y los efectos secundarios los tienen hasta el oxígeno. Cuando vos vas al hospital y te sentís mal y te ponen oxígeno, el oxígeno también tiene efectos secundarios. Entonces, cada vez que nosotros le ponemos algo al cuerpo, tenemos que ver qué es lo que está pasando y cuanto menos fármacos tomemos, mejor. Acá
tenemos a Safe Alimentos, que nos decía por ahí arriba cuando estábamos hablando de la miel, que había que desmistificar la miel. Ujú. Se me fue por ahí porque que teníamos, creo que te conoce, pues te manda saludos. El tema de que, bueno, que mucha gente no la toma, ¿no? Porque piensan que engorda, que hace mal, y después, como decías vos, comen galletitas o cualquier otra cosa que tiene muchísimas más calorías y Claro no que tiene sí, ningún ¿no? efecto beneficioso. Claro. Te mandan muchos saludos, Mai, por varios lados ahí. Bueno, muy bien. Gracias a todos. No, fíjate, un detallecito. El propóleo, ¿cómo lo usamos en épocas de COVID? El propóleo, ideal usarlo, el propóleo en spray. Si pueden comprar la tintura o tener la tintura, pueden diluirla hacer un hidrolato. Pueden diluirla en un poquito de agua, va a quedar blanco, sí. Y, y lo tienen para poner en el tapabocas. Que no sea, que sea de tela, que no sea los blancos porque se lo va a manchar, pero el tapabocas lo pueden poner cada 20 o 30 minutos porque el tema el uso del tapabocas prolongado también es un acúmulo de gérmenes y a nivel de infecciones en el tracto nasofaringeo, entonces es importante ponerle el propóleo cada 20 o 30 minutos, pues lo Un rocían spray y ya. del lado de adentro Un como que spray de mantiene, propóleo. Si limita tienen una la tirilla de carga spray bacteriana. directo, entonces ahí van aspirando todos los componentes, los ésteres del propóleo y también están consumiendo el propóleo de esa manera. Yo mando a hacer el propóleo nebulizado, o sea, en niños y en adultos también, y más ahora en estas épocas, hacer tratamiento con propóleo nebulizado, pero un buen recurso es el propóleo. También lo Sí, uso en hidrocolonoterapia, sí, al y propóleo. sabes yo en qué lo mando mucho, que eso fue la Luciana Gersi, la doctora Luciana Gersi, que lo dijo en el congreso que hubo ahora, en el Congreso Internacional. ¿Viste los vaporizadores esos que hay, que son aromatizadores, que vos pones un aceite Ujú. esencial Sí, y sí, como sí, que sí, largan un humito y eso, vos tenés el en el perfume? Bueno, ambiente. ahí se puede poner el propóleo y queda como en partículas bien pequeñitas que vos las respirás y que llegan bien No se profundo. absorbe. Entonces, cuando hay alguien enfermo o resfriado en casa, es una forma muy fácil de poner el propóleo para poder aspirarlo y beneficiarse de sus grandes Y cualidades. también matás los gérmenes del ambiente también que quedan Es algo con natural, sí, es genial, sí, sí, eso tal cual. hay que enseñar varias maneras de consumir los productos de la colmena, que hay Sí, sin consumirlos directamente a través por eso, justamente tal cual. Siempre se puede aprender cosas de nuevas. otros protocolos. Muy bien. Así que Bueno, bueno, se plantearon muchas dudas, me parece que vamos a sí. tener que Acá repetir Verónica seguido. Olivera nos dice muchas gracias por la live, qué importante que nos saquen las dudas, que hablen clarito, saludos. Muchas gracias Verónica, un beso para vos y para todos los que nos acompañaron hoy. La verdad que fue una experiencia preciosa y bueno, nos vamos a juntar en breve para algún otro tema interesante que pueda ayudarlos. Así que bueno, ya son las 9, May, así que vamos dejando por acá, ¿te parece? Gracias por escucharnos, por acompañarnos y por las preguntas. Estaremos, en poquito estaremos ya Bueno, muy bien. desmitificándolos y los mitos de la terapia. Se habrá. Informar para que los pacientes elijan qué quieren hacer, cuáles son los recursos que quieren utilizar. Bueno, te mando un beso grande, May, un beso grande a todos Bueno, los que nos acompañaron y bueno, hasta la próxima. que termine bien el domingo. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego.